a Cristina por esta invitación y un lujo estar compartiendo este webinar que lo llamamos Modelización Matemática para la formación de estudiantes de ingeniería. ¿Cambia la tarea docente? Y les contamos cuál va a ser el recorrido propuesto. Hay una primera intervención de la doctora Mabel Rodríguez. Voy a continuar yo con una intervención. Estas intervenciones van a ser breves. Otra intervención de Pablo y finalmente hacemos algunas reflexiones e intercambio con ustedes. Entonces, le damos a la dama del grupo, a Mabel, para que comience con su intervención. Bueno, la idea de compartir este espacio de trabajo aquí fue concebida por nosotros tres como un espacio en el que nos interesaba hacer un planteo relativamente corto y conversar luego toda la discusión respecto a cómo formar en matemáticas futuros ingenieros está hoy en día en auge, y entonces estas cuestiones sobre cómo es la tarea docente, cuál es el rol que las universidades y centros de formación de ingenieros, el CONFEDI, que es la Confederación Federal de Decanos de las Carreras de Ingeniería, han establecido ciertas pautas respecto de cómo tiene que ser la enseñanza de la matemática cuando uno especialmente está pensando en formar futuros docentes. Yo voy a hacer un encuadre muy general respecto de la tarea docente y Marcel y Pablo van a dar ejemplos que ellos manejan y han trabajado en las ingenierías en donde se desarrollan. Hay una primera cuestión que como profes nos toca pensar, que es cuál es el contexto en donde la institución me está imprimiendo o imponiendo un requerimiento que debo atender. ¿Qué es lo que la institución me pide? Si estoy formando ingenieros y tengo que trabajar el desarrollo de sus competencias o promover el desarrollo de sus competencias profesionales, ¿cuáles son estas? Es una respuesta, es una pregunta cuya respuesta me tengo que dar. No va a ser lo mismo estar pensando en formar un ingeniero electrónico que electromecánico, que químico y lo que sea. Entonces, esta identificación del contexto nos obliga a empezar a pensar en la especificidad de la formación del tipo de ingenieros que uno tiene. Y es ahí donde hoy en día y desde hace tiempo tenemos requerimientos que tenemos que atender. Tenemos que trabajar en promover el desarrollo de estas competencias profesionales de los ingenieros. A partir de ahí, el siguiente punto clave en esta historia es que tenemos que ponernos ciertos lineamientos macro. Tenemos que identificar qué es lo que vamos a querer lograr desde nuestra asignatura de matemática. Los espacios y sus nombres seguramente no cambien. Uno va a tener análisis 1, álgebra 1, análisis 2, o como se llame en cada institución. Sin embargo, lo que nosotros podemos hacer es reconfigurar la enseñanza para ponernos una meta de enseñanza de toda la materia que tenemos a cargo, que esté identificado qué componente de ese desarrollo profesional estoy atendiendo, qué de las competencias profesionales mi materia va a estar promoviendo. Estos lineamientos macro nos hacen poner la mirada como en el horizonte más lejano que tenemos. Tengo una materia cuatrimestral, me voy a imaginar qué es lo que quiero que mi alumno aprenda cuando terminó ese cuatrimestre. Tengo una materia anual, voy a hacerme la misma pregunta y contestarme en función de los requerimientos que el CONFEDI nos impone respecto a cuál es la meta de formación en ese año, qué es lo que voy a querer haber promovido desde mi propuesta para la finalización de ese año. Una vez que uno tiene identificada esa meta lejana, la más lejana que tenga, cuatrimestral si la materia es cuatrimestral, anual si lo es, viene el siguiente momento, que es cómo hago para lograr desandar un posible camino que al transitarlo me permita llegar a esa meta. Es decir, empiezo a pensar por el final, me ubico en la meta que quiero lograr y desando para imaginarme un posible recorrido que proponerle a los estudiantes para alcanzar esa meta. Si uno se fija,
el modo de pensar y de identificar la meta final y el modo de identificar estas metas anteriores, que son como hitos, como si uno fuera pisando ciertos hitos que nos permiten llegar a esa meta, tiene una misma estructura, es como una estructura fractal en alguna medida. Hay una gran meta que me planteo cómo la desando. Cuando decidí que tengo una materia, supónganse, tengo una materia anual, tengo identificadas las metas en términos de mi aporte hacia ese desarrollo profesional en términos de competencias. Hacia la mitad del año tengo que tener identificado qué tengo que haber logrado en mis estudiantes. Ahí desando, hago mi primer paso de desandar y sigo desandando hacia atrás hasta que uno logra meterse en cómo voy a pensar una clase. Fíjense que es inversa la forma de pensar a considerar o preguntarme qué voy a hacer la clase que viene. Si yo me pongo primero a pensar en una clase y la clase siguiente y la clase de la semana que viene, eventualmente puede que no llegue a lograr esa meta. La tengo que fijar inicialmente. El último momento es el de pensar en las clases. Y al interior de la clase, la situación se da de un modo similar. Pienso en lo que estoy pretendiendo que mi alumno aprenda en esa clase, diseño actividades para ese fin, gestiono la clase, ahora hago un comentario sobre la gestión de la clase, y evalúo el aprendizaje de los estudiantes. En estas propuestas actuales, la evaluación de los aprendizajes se promueve que sea de proceso, del proceso de aprendizaje y no de resultados como en la vieja época, como cuando nos formaron a nosotros, que nos daban clase, 2 meses y nos tomaban un parcial a ver en esa foto instantánea qué es lo que uno podía decir de lo que había aprendido. Esto de si cambia o no la tarea docente, en alguna medida nos aleja de las prácticas más bien tradicionalistas en las que nosotros nos formamos a cambio de una propuesta francamente diferente. Entonces, me quedaba hacer un comentario sobre la gestión de la clase. Se supone que el docente tiene que promover un aprendizaje activo de los estudiantes poniéndolos en un rol activo, donde activo no significa teniéndolo repetidas veces haciendo o aplicando un mismo procedimiento, sino el ser activo en tanto toma decisiones, elige caminos para seguir, traza su propio recorrido en función de lo que quiere lograr. Y las intervenciones docentes que uno puede pensar alineadas con este tipo de metodología son lo que llamamos intervenciones indirectas, es decir, en lugar de decirle al alumno si es correcto o no lo que está proponiendo o lo que está haciendo o cómo puede empezar a resolver algo cuando no le sale, uno hace una intervención indirecta de modo de permitirle que se dé cuenta. La intervención indirecta promueve el hecho de que el alumno sea el que se da cuenta si puede ser o no lo que está proponiendo, si puede ser o no correcto, lo invita a pensar sobre su trabajo. Entonces, para sintetizar y darle paso a Marcel, la pregunta de si cambia la tarea docente, y uno tendría que decir respecto de qué. O sea, respecto de las clases tradicionales, del estilo que nosotros tuvimos en nuestra formación, yo diría que sí. Hoy en día ya hay muchos profesionales que están dando clase con perspectivas claramente constructivistas, ya dándole un rol activo a los estudiantes, evaluando procesos, utilizando tecnologías, y entonces la pieza que falta para terminar de armar este rompecabezas es que el docente también, entre nuestros roles, tenemos que asumir la tarea de evaluar nuestra propuesta de enseñanza, es decir, no solo evaluar los aprendizajes de los estudiantes, sino evaluar lo que nosotros estamos proponiendo como docentes, todo el paquete completo, las metas, el desandar, las actividades que propuse para la clase, las estrategias de enseñanza, las formas de evaluación, todo ese paquete que es nuestra propuesta, la tenemos que evaluar. Eso nos va a permitir ir haciendo ajustes a lo largo de la materia que tengamos a cargo. Marcel. Bueno, y ahora continúo yo con mi intervención.
básicamente me quiero retomar esta cuestión. Ahora me voy a situar en ingeniería y voy a retomar lo que está hablando Mabel, de estos cambios que a veces uno está pensando en el docente y en la clase. Y considero que si no hay un cambio de paradigma por parte del docente que está pensando esta clase, no va a acontecer estos cambios que pensamos dentro de ingeniería. Yo lo voy a circunscribir a mi contexto, a las ingenierías en Argentina, pero tenemos colegas de otros países aquí. En el caso de Argentina, nos están diciendo, por ejemplo, te dicen, bueno, hay que pensar la formación de grado del ingeniero desde el eje de la profesión. Entonces eso me sitúa a mí en la formación, pensando en la formación matemática que van a recibir estudiantes, me tengo que posicionar en en qué ingeniería estoy trabajando. Y eso es una gran dificultad que tenemos en este momento. Cuestiones que están dentro de las universidades, no tenemos todas las ingenierías juntas, el profesor que todavía tiene en mente, no, yo te doy una matemática muy generalista y luego después a lo largo de la carrera esto se tiene que afianzar, y eso no es el modo en que hoy estamos pensando la formación de ingenieros. Es más, el Confedi ha sacado libros como por ejemplo el libro Naranja, y de ahí rescato algo en particular, cuando dan estrategias, modos de pensar diferente la clase. Voy a tomar un ejemplo como en este caso es transformada de Laplace. Un método tradicional sería, te enseño transformada de Laplace como aparece en un libro de texto, así duro, de esa forma, con definiciones, y luego cuando uno ve la cara de horror de los estudiantes que no entienden lo que uno está explicando, uno dice, ya vamos a ver ejemplos para que esto te quede claro. Cuando en realidad, hoy en día te dicen, no, pero podrías partir de modelizaciones, como por ejemplo, modelizar y resolver el funcionamiento de la suspensión de un auto. O sea, esta idea de ir de lo factual concreto a lo simbólico abstracto, que ya está recomendado en el caso de Argentina por la Secretaría de Políticas Universitarias. Entonces, como puntos de partida, imaginarme hoy en día en una clase de matemáticas en ingeniería, el profesor así como aparece en esa imagen, donde está explicando como aparece de lo general a lo particular. Te doy lo teórico para que después vayas a ver dónde vas a encontrar los casos particulares de tu ingeniería, tal cual como lo encontramos en muchos de los libros de texto que hemos estudiado. Uno dice, no es el modo en que uno debe estar pensando la clase, y lo avala en investigación. Como puntos de partida nada más van a ser así ejemplos fugaces de cómo lo puedo pensar en mi contexto que trabajo en ingenierías agronómicas, ingenierías en alimentos. Me tengo que preguntar qué quiero que mis estudiantes aprendan. Uno dice, bueno, yo quiero que aprendan matemática. Sí, tengo en cuenta lo que estudian, esto es lo que dice Confedi. Tengo en cuenta que estoy en una ingeniería civil, en una ingeniería agronómica, en una ingeniería en alimento, en una ingeniería mecánica. Y después es, ¿por qué es necesario que lo aprendan a ese contenido en particular? Porque a lo mejor yo no tengo la formación de ese ingeniero. Eso me lleva a indagar qué es lo que está ocurriendo. Y algo que es importante es qué problemas resuelve. ¿Qué problemas resuelve del campo profesional de esa carrera, de esa ingeniería? Por eso es qué contextos le dan sentido y significado a esos problemas que se vuelven importantes. ¿Por dónde comenzar? Y acá van a ser ideas. Esto van a ser recetas porque acá compartimos de diferentes ingenierías. Por ejemplo, en mi contexto, yo trabajo con ingenierías en alimentos, tenemos en nuestra zona consumo de carnes, y entonces en mi contexto se pueden consumir diferentes tipos de carnes, pollo, cerdo, de carne de res, de conejo, de chivo, de pato muscovi. Y ahora la pregunta es, ¿qué pregunta valiosa e importante se hacen los estudiantes? Y acá es promover que los estudiantes sean los que se hacen las preguntas. En nuestro contexto, una es, bueno, ¿cuál sería más rentable de todos estos animales criarlos o tener una explotación para una ingeniería agronómica cuando están trabajando? Si elijo un caso particular, por ejemplo, pollos, voy a encontrar información. Y que me digan que está entre 5 a 7 semanas no me dice mucho. Y empezar a ver que hay razas comerciales, hay razas, marcas comerciales. ¿Cómo veo desde el punto de vista matemático que una raza, un folleto que me está dando como para desarrollar a alguien que sea crítico, tiene más bajo costo de peso vivo producido? ¿Cómo veo el desempeño superior con raciones de menor costo? ¿Cómo veo mayor eficiencia de las raciones?
¿Cómo veo que tiene una excelente tasa de crecimiento? Ahí tengo derivadas, pero ¿contra qué lo comparo? Entonces, tiene otro sentido trabajar en la clase de matemática ahora y otro desarrollo de competencias. Hoy en día uno encuentra manuales de todo tipo de pollos, las diferentes razas, y hoy se encuentra toda la información. Quiero seguir con así algunas ideas para darle lugar después a Pablo. En nuestra zona también, es zona lechera, se envasa la leche en cajas. Y cuando uno ve el proceso, que son bobinas, y que esas bobinas se hacen tubos y con calor, y luego hay pinzas que las cortan, de nuevo con los estudiantes nos hacemos preguntas. ¿Qué preguntas valiosas me puedo hacer? Y me puedo hacer una pregunta como si tengo un desgaste en la máquina y me produce una mínima variación en el modo en que está preplegada las cintas para formar las cajas, si eso interviene en la capacidad que tiene la caja. Entonces, eso nos lleva a desarmar cajas, a hacer medidas, empezar a hacer tablas de valores. Desde el punto de vista matemático, sería de didáctica de la matemática, son registros de representación semiótica. Es necesario que el estudiante vea qué pasó con la tabla, cómo la va construyendo, porque a partir de allí salen los modelos que están de fondo. O puedo realizar hoy con el uso del software aproximaciones o ajustes exactos de nubes de puntos y tratar de anticipar que el modo en que estaba plegada estaba optimizada la caja. Y si tenía una leve variación, en realidad tenía menor capacidad. Y después me puedo hacer más preguntas. ¿Por qué esa disposición de cuadrada de determinada manera o rectangular de determinada manera la base? Bueno, lo tengo que ver en términos de cómo las tengo que transportar, tamaños que tienen los camiones que las transportan, los pallets. O sea, la clase empieza a tener otro sentido, no la clásica matemática abstracta y ver después dónde lo voy a estar trabajando. Con algunos otros ejemplos, y ya cierro, también en la ingeniería agronómica, por ejemplo, uno de los trabajos que hicimos es una tecnología que promete, había una difusión de que era mejor sembrar el maíz en doble hilera en lugar de hilera simple. ¿Eso es cierto? ¿Tiene un mayor rendimiento? Hoy accedo a bases de datos, puedo hacer experiencias, medir. En nuestra universidad con ingeniería agronómica, casualmente en el área de matemática, hacen estas mediciones, tenemos las bases de datos como para trabajarlo en la clase de matemática. O, por ejemplo, crecimiento de vaquillonas Aberdeen-Angus. Esta idea de decir, previo a la venta, las pongo en una restricción alimentaria, van a ganar menos peso, pero previo a la venta comen al libitum y al comer al libitum ganan pesos. En curvas me quedan de esta naturaleza. Trabajo funciones de otra forma dentro de la clase de matemática. Analizo registros tabulares. Y estos son solo ejemplos, porque le doy lugar ahora a Pablo para que continúe con sus ejemplos. Ahí está, gracias. Excelente, Marcel. Bueno, muchísimas gracias, Mabel, también. Bueno, antes que nada, Cristina y todo el equipo que organizó esto, muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir la parte mía, voy a compartir toda la pantalla. Ustedes me dirán si la estamos viendo. A ver, ahí está. La estamos viendo. Ahí está. Sí, excelente. Bueno, excelente las dos presentaciones de Mabel y Marcel, porque, bueno, hay mucho en común. A ver, nosotros acá en la Patagonia Argentina estamos trabajando con este enfoque, digamos, nuestro punto de partida. A ver, matemática nosotros la damos en general en todas las carreras en primer año, primer cuatrimestre. Digamos, ahí, si todos trabajamos en la universidad, sabemos lo que significa primer año. Muchos ingresantes, problemas de motivación, de deserción y demás. Entonces nosotros tenemos una primera pregunta que tiene que ver con lo que decía Mabel de los objetivos y demás, de las metas, es el aprendizaje tiene que tener un sentido, en particular el nuestro de matemáticas, tiene que tener un sentido para los chicos. Ahora, ese sentido nosotros lo asociamos a los proyectos de vida de ellos. Hay algunos que tienen un proyecto de vida claro. No voy a definir acá el término proyecto de vida, pero tiene que ver con cómo ese chico, esa chica, se imagina en el futuro y cómo integra el futuro y el presente a su vida. El futuro y el presente a su vida. Entonces, de ahí, de esa idea de proponer, proponer aprendizajes donde encuentren sentido,
es como que desglosamos 3 dimensiones que favorecen la apropiación del sentido para los estudiantes. Uno es que la matemática en particular, ok, tiene que servir para mañana, pero tiene que servir para el hoy también. Nosotros tenemos una tasa de egresados aproximadamente del 10%. ¿Qué pasa con ese 90% que no egresa? A nosotros nos tiene que interesar también. Entonces tiene que servir para la formación, para el mañana, pero también para el hoy, para la vida cotidiana. Matemática para, ahora vamos a ver, para las tomas de decisiones. Otra dimensión, entonces una dije para mañana y para hoy también. Una es para ellos, pero también para su comunidad. Es decir, no una mirada individualista de la utilidad de la función de esa formación. Sobre todo porque estoy pensando, en nuestro caso particular, que es una universidad pública que se maneja con fondos de los impuestos de toda la población. Entonces, insisto, para ellos, pero también para la comunidad. Y otra es que, ok, sí, matemática que sirva para comprender el mundo, pero también para actuar. Nosotros los queremos a los estudiantes, no solamente espectadores del mundo, de su sociedad, de su entorno, sino también actores. Pero no cualquier tipo de actor. Nosotros queremos que matemática sea una caja de herramientas, hablando de ingenierías, una caja de herramientas conceptuales que le permita tomar decisiones con racionalidad. Marcel nombró esa palabra, Mabel creo que fue de toma de decisiones. Nosotros queremos que matemática en sí no lo tomamos como un objetivo, sino como una herramienta. ¿Herramienta para qué? Para tomar decisiones con racionalidad. Cuando pensamos en esas 3 dimensiones, de para qué queremos trabajar matemática con los chicos, nos lleva indefectiblemente a trabajar en contextos reales. Marcel dio varios ejemplos de eso. Ahora, ¿qué llamamos contexto real? Y que no sea evocado por nosotros docentes, que el contexto no esté filtrado por mí como profe. Entonces lo que buscamos son, llamémosle, proyectos donde los estudiantes se sumergen en el problema, y no solo ello, sino que cuando detectamos el problema y pensamos en una solución, esa solución la construyan, que no quede la solución en el plano evocado. Va un ejemplo. Estudiantes del primer año, primer cuatrimestre, no sé si alcanzan a ver allá algo verde en el fondo. Bueno, primero que ese es un paisaje de la zona nuestra. Pobladores rurales de economía de subsistencia. Eso que ven ahí en el fondo es un molino de tipo Savonius calculado, diseñado, construido e instalado por alumnos en clase de matemática. Entonces, todo ese molino que ven ahí es un caso que nosotros desarrollamos en clase de matemática. Vamos a ver un pequeño ejemplo, pero me voy a... Ahora, ¿cómo lo utilizamos al proyecto? Miren, ¿se ve GeoGebra? Buenísimo. Lo que vemos acá es una pregunta, hablando de estas preguntas que decía Marcel, ¿no? Estas preguntas que hacen los chicos. Una pregunta que hicieron los chicos fue, bueno, ¿de dónde conviene izar el molino? O sea, nosotros lo construimos acá, en la universidad, y después lo llevamos en un camión al campo, desarmado. Lo armamos y lo izamos, lo levantamos y lo ponemos en posición vertical final. Ese proceso de izado, nos preguntan un chico, a ver, yo proponía, atemos una eslinga desde arriba, con el malacate de la camioneta, lo izamos. Perfecto. Un alumno un día, un estudiante un día dice, no, conviene izarlo del medio, no desde arriba. Listo, venga para acá. Esa pregunta nos motivó un análisis de los esfuerzos que se producen al momento del izado. Entonces, hay todo un desarrollo de vectores, de sumatoria de fuerzas, de momentos de fuerza, que se analizan ahí y nos permiten tomar la decisión de decir, ¿de dónde lo vamos a izar? Nótese que la evaluación final no la estamos poniendo nosotros los profes, sino que la pone la realidad. Con esto quiero decir, si lo izamos mal, si los cálculos están mal hechos, no es que hay un alumno desaprobado, es peor, hay un molino caído. ¿Sí? Vuelvo a la otra. Eso tiene que ver con, después vamos a hablar de las clases. Bueno, entonces el otro ejemplo, esperen que proyecto de nuevo.
El otro ejemplo es esto, un sistema potabilizador. Nos asociamos, esto es en otra carrera, nos asociamos con la Universidad de Buffalo de Estados Unidos, le pedimos derecho, hicimos un memorándum de entendimiento para usar la tecnología sin fines de lucro. Ellos desarrollaron una tecnología en laboratorio para potabilizar agua con radiación solar. Entonces nosotros usamos esa tecnología y pasamos digamos, del laboratorio a un prototipo. Bueno, esto es un caso de los chicos y vamos a ver un ejemplo de cómo usamos ese proyecto para, a ver si se ve ahí, voy a correr esta ventanita, el GeoGebra, ¿no? La pregunta que surgía acá es, bueno, si vamos a colectar radiación solar y suponemos, admitimos que las caras laterales no reciben radiación solar, salvo la frontal y el techo, ¿cuáles las proporciones de ese potabilizador para que minimicen las caras laterales? Bueno, entonces hicimos una modelación, como quieran llamarle, de ese prototipo y lo que hacemos, a ver si me aparecen las curvas ahí también, tiki, 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 aparecen, vamos a poner los puntos que analizamos. Bueno, ese estudio, como verán acá, para nosotros resulta sumamente rico en matemática, porque inclusive está por ahí dando vuelta la recta tangente a la curva, hay un montón de análisis acá, generalmente es la última, ahí está. Ese análisis dinámico, esa modelización que hacemos dinámica, nos permite encontrar el punto óptimo para la superficie, minimizar la superficie que hay lateral. Bueno, eso son ejemplos de cómo nosotros utilizamos proyectos, llamémosle, que nos cubren, puede surgir en la charla después, nos ocupa toda el calendario de la cátedra. Bueno, va ahora un pequeño, si quieren, una pequeña reflexión respecto a esta idea de qué cambios produce en la práctica. Para nosotros muchísimos. Uno es que, y nos costó, debo confesarlo, nos vamos de la transposición didáctica clásica, donde primero pienso el concepto y después pienso el problema. Nosotros pensamos un punto de equilibrio entre lo que queremos trabajar con los chicos y las posibilidades de un proyecto. Nos cambia muchísimo lo que es la organización áulica. Trabajamos afuera, trabajamos en el aula, se trabaja en la casa, se trabaja online, se trabaja offline. Cuidado, y impacta mucho en la interdisciplinaridad también. Cuidado con eso, implica muchísimos cambios en eso también, después lo podemos charlar. Y voy a hablar un poquito ahora de la evaluación. Esto que decía también, creo que era Mabel, tenemos que evaluar los aprendizajes, pero también el proyecto. Claro, yo acá le estoy hablando de dos proyectos que funcionaron, que nos resultaron potentes para trabajar con los chicos. Pero hubo proyectos que no fueron tan productivos y los descartamos. No los volvimos a repetir al siguiente. Lo que ven acá son gráficos. Lo que hacemos es, hacemos modelizaciones con los estudiantes y después hacemos cuestionarios online sobre esas modelizaciones. Y lo que analizamos en las respuestas con herramientas de data mining y alguito de machine learning, analizamos las respuestas y vemos cómo se producen los aprendizajes. Y acá lo que ven son esos gráficos de análisis. Análisis de similaridad, análisis implicativo, y hacemos 3 clústeres, 3 grupos por método de KNN en Python. Eso es un poco lo que estamos haciendo para ir más fino donde íbamos antes respecto a los aprendizajes. Bueno, eso es un poco el pantallazo, compartirle lo que estamos haciendo acá en Río Negro. Dejo de compartir. Esperen, stop share. Ahí estamos. Bueno, espero no haberme pasado mucho de tiempo, chicos. Chicas. Impecable. ¿Sí? Sí. Más o menos. Perfecto. Tenemos todo el resto del tiempo para charlar entre todos. Exacto, que es la parte más rica. Sí. Bien. No sé si quieren hacer preguntas, las personas que están comentarios, reflexiones. Claro. Para empezar la charla. Buenas tardes. Yo tengo unas preguntitas.
sobre todo en la parte de la formación de los profesores. A mí me gustaría trabajar, bueno, la idea de mi trabajo de tesis, de doctorado, es trabajar sobre modelización matemática para promoverla en los docentes de nivel medio superior. Veo aquí pues que hay algunas líneas específicas en las carreras donde ya está definido, las carreras de licenciatura, ¿no? Ingeniería, ya está definido como quien dice la parte laboral de dichas asignaturas o de dichas carreras, ¿no? En el nivel medio superior, pues como que todavía no hay toda una definición. eh, y me gustaría saber o conocer su punto de vista sobre la parte en la que, cómo le pudiera hacer yo para promover la modelización, las prácticas de enseñanza de los docentes, ¿no? O sea, ¿por dónde empezar más bien? Yo no te entendí, tu trabajo de tesis es sobre modelización matemática y no te entendí el vínculo con los profes. Ok, No te terminé de sí, entender. sí, sí. Es sobre el desarrollo profesional docente en nivel medio superior. Para que los profes cuando lleguen al aula de nivel secundario puedan trabajar con la modelización matemática. O sea, lo Así que vos es. estás estudiando es cómo formar a un profe durante su formación inicial para que al momento de que el profe trabaja en el nivel secundario pueda trabajar o hacerle propuestas a sus estudiantes de nivel secundario para que ellos modelicen. ¿Sería Mm, eso? pues no en su formación inicial, sino ya en servicio, que creo que es muy diferente. Bien, Pero desarrollo sí, profesional. la idea es esa. Ahora entendí. Entonces, ahora podés repetir la pregunta. Disculpen, pero no había entendido. Sí, cómo empezar a promover tales prácticas de enseñanza con ellos? Básicamente es eso, o sea, ¿cómo pueden llevar ellos el aula, perdón, la modelización a sus cursos, ¿no? O sea, llevarla la pueden llevar. Lo que tiene que cambiar es el paradigma del profe de creer que es posible enseñar a través de la modelización, porque modelización hoy en día es una línea de educación matemática con luz propia. O sea, uno puede seguir los textos de Ronnie Bassanesi, María Salet Bienvengut, Johnny Alexander Villa Ochoa, o sea, hay mucho escrito de esto. Pero es el profe el que tiene que convencerse que tiene que salir del rol de yo explico y mi alumno aprende viendo lo que yo hago. Acá es distinto, acá es, si quiero trabajar con estudiantes de escuela secundaria, y yo ahí ya me salgo de ingeniería, es, tenés que permitir que tus estudiantes planteen preguntas genuinas que les interesen. Y es el profesor el que después con esas preguntas genuinas, uno dice, esta pregunta es genuina, la trabajo en clase. Voy a poner un ejemplo muy simple, chiquito, para no expandir en tiempo. Con estudiantes de secundaria, cuando trabajamos, les preguntamos qué cosas les interesaba y, por ejemplo, un grupo de estudiantes dice, lo que queremos hacer es demostrar que existen los extraterrestres. Y uno dice, ¿qué hago eso en mi clase? Y lo que hicimos es, bueno, no puedo mostrar la existencia de los extraterrestres, pero sí la predisposición de mi comunidad en creer o no creer en la vida extraterrestre. Y entonces hicimos todo un trabajo con estadística, empezamos a pensar, todo el mundo piensa igual, no, la gente grande no piensa, los más jóvenes, ¿a qué entendemos más jóvenes que sí creen en la vida extraterrestre? Viven entre nosotros los extraterrestres, no hacer una encuesta, mirar acá, determinar, sacar datos, qué cantidad hay en un estrato, cómo tomo una muestra representativa, qué conozco, qué no, los encuesto y todo un proyecto de estadística y trabajamos con modelización. Pero no fue algo impuesto por el profesor, sino que fue algo que nació del interés de los estudiantes, tal como lo planteaba Pablo cuando plantea intereses de los estudiantes de acuerdo a una ingeniería, por ejemplo. Okay. Trato de aportar por acá. Excelente eso. Digamos, yo lo que te propongo es que, a ver, nosotros no teníamos como objetivo trabajar con modelizaciones. La modelización surgió como una necesidad de analizar un contexto. Un contexto y que le teníamos que dar racionalidad. Si yo lo resuelvo intuitivamente al problema del contexto, bueno,
como el término lo indica, apelo al sentido común y demás y lo resuelvo. Ahora, los contextos estos que nosotros trabajamos requieren racionalidad, porque si no, digamos, el riesgo al error es el problema que implica el error es muy grande, ¿sí? Entonces, si querés, ahí tenés como una suerte de variable didáctica. Trabajar con el contexto, no pensar que la modelización es un objetivo, te va a parecer como una herramienta, como un espacio de reflexión y de análisis y de producción de argumentos para decidir. A nosotros nos fue impresionante, y todavía sigue siéndolo un descubrimiento, la potencia que tiene una modelización para analizar cosas, que observando la realidad no puedo. Es increíble, lo digo así porque todavía lo sigue sorprendiendo. O sea, cuando tenemos un modelo, empiezan a emerger un montón de razonamientos que en la realidad hubiese sido imposible producir. Entonces, ya te digo, nosotros la modelización no la consideramos como un objetivo, sino como una herramienta. Una herramienta, un espacio para producir racionalidad. ¿Se entiende? Más o menos. Yo creo que hay Sí, tenemos gracias, una gracias. ventaja en Argentina con las ingenierías, pensando en lo que Ulises quiere, que es el desarrollo profesional del profe, no el profe que ya está convencido, que se anima a probar con la modelización. En las ingenierías de la Argentina, hoy en día los profes están obligados a cambiar el modo de enseñar porque los obliga el Confedi a que las propuestas promuevan el desarrollo de competencias profesionales. Eso es bueno y malo. Está el que es obligado y resiste, el que es obligado y no se resiste y cree que está haciendo lo mejor de su vida, y si uno lo analiza dice, ¿dónde veo una competencia? No las veo, y el profe por ahí no se da cuenta, y está el que hace todo su intento genuino de hacer lo mejor que puede y va como mejorando. Para mí en algún momento el profe, para que logre lo que vos querés, tiene que estar convencido de que eso es valioso para los alumnos y que lo va a poder hacer, que no está tan distante de donde se siente cómodo que se va a poder animar a hacerlo. O sea, tiene que nacer de alguna convicción. Es difícil, a veces hay charlas que te movilizan y que te dejan diciendo, "Ah, yo no puedo volver a mi clase siendo el de antes porque encontré que hay un mundo que no conocía". Entonces uno moviliza y el profe por ahí se pone a hacer algo. Es difícil el inicio. Una vez que arrancan, ya está. O sea, ya salieron ya subieron de escalón. Entonces ahí toca hacer las propuestas, y esto que decía del cierre del rompecabezas, que es evaluarla, para no quedarse en la percepción de que me encantó lo que hice, cuando tal vez lo que hice en realidad estuvo genial para mí, pero no era lo que tenía que hacer y no me di cuenta. Está Mónica con la mano Sí, levantada desde hace un sí, ratito. eso iba a decir, pobre. Gracias, gracias. Sí, bueno, pero quería esperar que... No, lo que digo, yo veía lo que había planteado Pablo y me encantó. Yo no estoy en las ingenierías, pero estoy con la misma idea en la carrera de contador. Entonces, no será esto de poder modelizar un tanque, pero sí ponerse a pensar, como decía Pablo, o sea, ¿para qué quiere esto un contador? Y fíjense, una de las cosas que me pasa a mí es que en esta tradición de tener, por un lado, el álgebra, el análisis, y cuando supieran todo eso algún día van a saber para qué lo iban a querer usar, aparece mucho más allá la matemática financiera sola, como si no tuviera nada que ver con el álgebra y el análisis, y los estudiantes tienen que solos hacerse cargo de la transposición o la mezcla, ¿no? Es así, se sigue haciendo de esa manera. Pero para pensar esto implica una reorganización curricular, institucional, intracarrera, porque lo que está planteando Pablo es una organización curricular que no es la epistemológica. Los contenidos matemáticos que van apareciendo aparecen en función de la solución de ese problema, ¿no? Y implicaría ponerse a pensar qué problemas vamos a resolver en una llamada matemática 1, en una 2, en una 3, y que ya dejen de llamarse pobres, análisis, álgebra, geometría y estas cosas así, ¿no? A mí me pasó, así les cuento,
que no, ¿cómo van a poner ustedes problemas de interés compuestos y finanzas cuando quieren estudiar funciones, si eso lo estamos usando, lo estamos haciendo en matemática financiera? O sea, estas cosas pasan, ¿no? Internamente en las instituciones. Y esto que dice Mabel y lo que dice Marcel del Confedi, yo en algunas ingenierías no lo estoy viendo. Todavía estamos resolviendo sistemas de ecuaciones con Gauss-Jordan que no sabemos para qué lo estamos haciendo, ¿no? No sé, eso es lo que yo veo, digamos. Es Pero así, bueno, es así, Mónica, es así, eh, es así. yo digo, Sí. si uno le puede dar vuelta a la media, que es lo que digo todo el tiempo, hay que dar vuelta a la media para poder, inclusive fíjense, si uno se pone, con mis estudiantes del profesorado ayer decía, ¿para qué enseñamos los casos de factoreo? ¿Por qué inventaron técnicas para factorear? ¿Por qué inventaron técnicas para calcular logaritmos? Y porque había que buscar alguna manera, porque no había calculadora, no había graficadora, no había nada de todo eso. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos ahora si todo eso está resuelto? ¿Qué tenemos que enseñar? ¿Cuáles son las competencias que tienen que tener los profesionales? Yo creo que todos los que estamos acá estamos convencidos de esto. El problema es cómo esto se mete en las instituciones. Es una reflexión más que un... Sí. Esa reflexión está genial, Mónica, está encima, porque los que estamos acá es cierto, estamos movilizados por algo, convencidos de, y la idea es cómo convencer al que no está acá, que hay veces es porque tiene un formato mucho más tradicional. Yo no sé decir, enseño matemáticas siglo XIX a los estudiantes del siglo XXI, y uno dice cómo traccionar a ese profe que está allá anclado siglo XIX, traerlo del siglo XXI. Bueno, un comentario a lo que dice Mónica. A mí lo que la escuchaba Mónica, a mí me reenvía a un concepto que es el de ecosistema. O sea, nosotros hablamos de nosotros docentes, nosotros la cátedra, nosotros nuestros alumnos. Nos ha pasado al inicio de este tipo de experiencia, bueno, que parte del ecosistema universitario era permeable a esto, ¿no? A este tipo de propuestas, pero parte no. Entonces, digamos, esa parte del ecosistema que no es permeable, a ver, lo voy a llevar al extremo. Imagínense que tenemos un paisaje como el que vieron del Molino, árido, con cierto tipo de vegetación, y yo lo que traigo con ese tipo de propuestas es una suerte de camalote, es decir, una planta que vive en el agua. Entonces, uno la puede alimentar, digamos, esa planta puede vivir si yo la alimento ahí al lado, pero en algún momento uno se aleja de esa planta o quiere que siga creciendo y tiene que tener un ecosistema que sea permeable a eso. Entonces, digamos, ok, lo que me hacía pensar eso, lo que decía Mónica, ok, uno al principio arranca solo con este tipo de propuestas, pero tiene que lograr que el ecosistema se vaya adaptando, vaya cambiando parámetros, indicadores, hábitos, costumbres, horarios, compartimentos estancos, y la institución tarde o temprano lo tendrá que hacer. Cuando Marcela habló de que los chicos le caen con eso de los ovnis y él se fue por el lado, él y los chicos se fueron por el lado de estadística, esa flexibilidad, hablando en términos de ingeniería, como si fuese una cruceta, una rótula de permitirle a Marcel, tac, viene por acá el problema y traer las herramientas con los chicos. Bueno, eso uno solo lo puede hacer un par de veces. Para que eso se sustente en el tiempo, necesitas que el ecosistema de a poco lo vaya incorporando. Si no, es una batalla de Don Quijote y Sancho Panza, que terminás, bueno, o te vas de ahí o volver al pasado o aislándote. Lo que pasa es que también depende qué estás entendiendo que es formar un profesional hoy. ¿Es llenarlo de contenidos o tratar de generar capacidades y competencias? Entonces, Tienes que tener mucha paciencia. Claro, pero si vos generas capacidades y competencias, las personas pueden aprender solas después. O sea, si hubo algo que no enseñaste, lo va a poder aprender. Pero la organización epistemológica matemática tradicional de la escuela apunta al contenido, no al otro. El concepto de transposición didáctica, perdónenme, también apunta a un enfoque tradicional. Pienso el concepto de enseñar
y luego busco la situación que le da sentido. Hay que interrogar eso. O sea, fíjate que la misma teoría de muchas corrientes didácticas también está en enfoque tradicional. Pero para sobrevivir como profe, es necesario que el ecosistema vaya viendo las virtudes del trabajo. Y para eso necesitas paciencia y perseverancia, entre otras cosas. Manuel, Buenas tardes. ¿Se me escucha? perfecto, Formosa presente. Qué lindo. Así es. Bien, yo quería resaltar algunas cuestiones que dijo Marcel en cuanto a los que estamos acá, estamos convencidos, eso es cierto, ¿sí? Pero otra cosa interesante que dijo Mabel es que si los lineamientos están planificados desde el Confedi, ¿sí? Sería interesante también verlo desde ese punto, y para eso hay maneras de verificar desde las mismas facultades, ver, analizar, decir, este trabajo el Infot, por ejemplo, también tiene un monitoreo en cuanto al trabajo de competencia en todos los institutos de formación docente. No sé si el Confedi tiene algún tipo de monitoreo sobre el cual pueda dar respuesta a este tipo de trabajo, si se viene haciendo, cómo se viene haciendo. Yo estoy en ingeniería este año recién, me incorporé al equipo de recursos naturales de mi facultad, y no tengo mucho conocimiento al respecto. Y eso sí me gustaría, porque si está normado el tipo de trabajo que se solicita a las ingenierías, este convencimiento que nosotros queremos, podíamos partir desde ahí, resguardarnos desde ahí, y creería yo que afianzaría o colaboraría con el convencimiento. Están cosas hechas, Manuel, y está, como está diciendo Pablo, está todo preparado para que el ecosistema se empiece a adaptar. O sea, eso es lo que ocurre. Y lo que ocurre es que hay instituciones que se están intentando adaptar más rápido, y hay otros ecosistemas que no se están adaptando a eso, y entonces te vas a encontrar todo este grupo de excusas. Es que damos una matemática A, B, C para todas las ingenierías, no las podemos separar porque esto requiere pensar ahora desde el eje de la profesión. Entonces significaría que si le estás dando al ingeniero agrónomo junto con el ingeniero civil y con el ingeniero químico la misma matemática, claro, es difícil para la tarea del mismo profesor. Entonces, hay muchos trabajos hechos por parte del Confedi, hay capacitaciones a nivel nacional en términos de competencias, de cómo pensar, hay mucho hecho al respecto. Pero ahora hay que lograr que el ecosistema se adapte, y se adapte rápido, porque si no, para cuando se logre adaptar a esto, ya se van a proponer otros cambios. Sí. Entonces Bien, tenés que volver a adaptar al otro. Pero una cuestión con la que me encontré iniciando es la cantidad de alumnos. Nosotros tenemos, había una matrícula al inicio de 180 alumnos para cada ingeniería. O sea que cada uno tenía su matemática en su cursillo, y después teníamos esa cantidad en cada una de las unidades curriculares. Eso influye también en la manera de realizar las propuestas desde lo edilicio, porque no contamos creo que ninguno, no sé si alguna facultad acá del norte cuenta con edificios preparados para albergar 180 alumnos al mismo tiempo, ¿sí? Y eso también costó un poco. Quise llevar trabajo o intento trabajar con la modelización desde que la conozco a Mabel, desde que lo conozco a usted, llevar al trabajo esto de la modelización, y trabajé, por ejemplo, o intenté trabajar en este cuatrimestre la modelización de la chimenea a través de las elipses, de una propuesta de trabajo suya, Marcel.
y una propuesta del bebedero, del libro que coordinaron con Mabel. Y sí, estas cuestiones que decía Pablo, Mónica creo que decía, acá aparecen conceptos que yo lo estoy dando en geometría o que lo necesito de geometría o del análisis matemático. Hay que tratar, así me dijeron, hay que tratar de ver que está bien la modelización, pero que trabaje la mayor cantidad de conceptos, pero que trabajamos del álgebra. Y entonces, ahí entra a jugar la selección de estos problemas, proyectos, para establecer este trabajo, esta idea de modelización con los estudiantes. Y trabajar, tienen que ser varios, porque para 180 cubrir un solo proyecto, no, creo que va a ser insuficiente. Detalles con respecto a los contenidos, una reflexión nada más. Eso también forma parte de un cambio de paradigma que tenemos que tener que hacer los profesores, porque hay veces decimos, si yo no le di el contenido, mi alumno no lo sabe, lo googlea, Exacto. o sea, tiene que tener la capacidad de aprender a aprender. Si no lo sabe un contenido, lo googlea, o sea, no puede ser que yo no te expliqué lo que es tal cosa y entonces el alumno no lo puede hacer, lo busca. Y hoy la mayoría de los temas cuando resolvemos y te enfrentas a un problema de la vida real, no se resuelve con conocimiento de una sola área, sino de múltiples. Tenés que tener conocimientos de economía, de química, de biología, de física, de matemática, y entonces está ahí en el grupo de competencias generales y específicas que están pensadas para las ingenierías, donde uno tiene que tener esa flexibilidad de pensamiento. No puedo estar diciendo, no, esto lo tengo que pensar solo para resolverlo con herramientas del álgebra, porque ni siquiera en didáctica de la matemática decimos que eso es así. Uno sabe, hay investigaciones de por medio donde uno dice, es interesante verlo en cambios de diferentes registros de representación y verlo desde un punto de vista algebraico, un punto de vista numérico, geométrico, estocástico. Entonces, es mirarlo otra, pero es el profe el que tiene que ver eso, que es posible y que hay otras formas de enseñar. Sumo ideas así como concretas, no como para que uno tome la idea tal cual, sino como para pensar que uno puede tener distintas respuestas. Una forma de empezar es empezar con algo chico, aunque sea. En lugar de patear para adelante hasta tener toda mi materia reorganizada en términos de competencias, bueno, me juego con algo. Lo hago en paralelo. Tengo 180 y voy a dar clase tradicional con los 180, voy a jugarme con un proyecto en paralelo en la virtualidad, por ejemplo. O sea, hay que empezar a pensar un poco más flexiblemente y el animarse a empezar. O con algo chico, tratando de buscar acompañamiento. Silvia Bocardo, que está ahí en YouTube, pregunta si hay algún tipo de seguimiento continuo para los profes, acompañamiento. Hay mucho profe que no lo quiere, y los que quieren buscan, como los que estamos acá. O sea, no sé hasta qué punto el Estado tiene que darle un acompañamiento a todo el mundo, porque hay gente que no lo quiere tener. O sea, si se le metiera a alguien en la clase, odiaría que eso ocurra. Y el que busca, encuentra fácil, porque manda mails y hoy en día eso se resuelve. Yo siempre, bueno, una idea es esa, es como empezar a pensar con algo chico, ejecutable, más allá del número que tenga. O sea, tengo que pensar cómo resolver. Digo, la idea de estos espacios, más que llevar respuestas, es ganar flexibilidad en el modo de pensar. Siempre me acuerdo, Marcel, que vos contabas, o que me contabas, de una profe en alguno de los lugares donde trabajás que estaba completamente negada a que se podía enseñar de otra forma, y sumándola a una experiencia, o sea, sumándola como profe y trabajando de a dos por un tiempo, la profe cambió radicalmente su perspectiva. Esa es otra forma. O sea, es como decirle, regalame un cuatrimestre, venite un cuatrimestre, tomátelo como, vení a mirar. O sea, ni siquiera te digo vení a dar clase, vení, vas a ver que eso es factible y después yo te ayudo si querés. No sé si vos querés agregar algo, pero recuerdo ese caso Sí, como ideas es así. para pensar. Sí.
es así. Un comentario. Me acordé cuando Mabel hablaba de esto, muy pertinente, empezar por algo chico. Hay uno que funciona, si sirve la idea, que no funciona. Al inicio de clases, un pequeño proyecto barato, relativamente rápido, hornos solares parabólicos para hacer panchos. Laburo en equipo, trabajo en equipo, cada equipo hace su horno solar parabólico, cilíndrico, no de revolución, y en 2 semanas lo traen y comemos pancho en el recreo y le tomamos la temperatura, el tiempo que tardó, a ver la eficiencia de tu horno solar. Hay un trabajo ahí muy, muy lindo porque aparte está la teoría y llevarla a la práctica. Hacete el horno solar para que funcione, ¿no? Ese es muy barato. Cuando... otra cosita, 2 cositas más o 3 quedó breve. Nosotros tenemos un ayudante que no es de matemática. O sea, yo supongamos, sé algo de matemática, mi ayudante en un caso es un ingeniero, en otro caso es una geóloga, inclusive hay un paleontólogo o paleontóloga también. Entonces ahí hay una interdisciplinaridad que nos permite complementarnos muchísimo. Para mí sería imposible hacer ese trabajo sin ellos. Otro punto más. Como decía Marcel, los conceptos pierden esa linealidad. En el proyecto no aparece secuenciado tal cual aparece en un manual. Entonces hay que manejar nosotros como docentes, por un lado la incertidumbre que representa hacer ese tipo de cosas, pero por otro lado enriquecernos en la capacidad de detectar situaciones interesantes al interior mismo de una propuesta. ¿No? Nosotros poco a poco nos vamos mejorando en la habilidad de eso, de captar en una pregunta de un estudiante algo interesante. Y otra cosa más, fíjense que la SPU en Argentina está financiando bastante este tipo de cosas. Nosotros, estos 2 proyectos que le comentamos, tanto el potabilizador como los molinos, siempre tuvieron financiamiento de la SPU, Secretaría de Política Universitaria, y ahora hay una convocatoria nueva para darle continuidad. Fíjense que hay financiamiento, apoyan mucho esto, la interdisciplinaridad, el contexto, etcétera, etcétera. Van a encontrar financiamiento ahí. Yo quería agregar una cosita a lo que decían ustedes, que me parece importante también el trabajo en equipo con otros docentes, porque de esa manera uno potencia distintas ideas y piensa mejor, digamos. Me parece que la idea de trabajar en equipo, por lo menos eso lo digo desde mi experiencia. Eso sin duda, porque tenés al más experimentado, al que no se animó nunca, pero se animaría, al que no se anima, pero uno si lo tironea va, o sea, tenés esa diversidad Claro. que se suma. O como decía Pablo, que hablaba que trabajaba con personas con distinta expertise. Y eso es muy importante, especialmente en esto del trabajo de la modelización, que uno puede tener distintas experiencias. Pero me voy a meter también ahí en algo porque si no, a lo mejor puede quedar un mensaje Sí. para el profe que no se anima diciendo, como yo no tengo equipo interdisciplinario, no lo voy a hacer. Sí. No, trabajo con nadie que no sea de matemática. No. Y me las rebusco. O sea, Sí. y todo mi equipo se la rebusca. No sé algo, lo pregunto. O sea, porque hoy en día no sé algo de química, por ejemplo, DBO y DQO de efluentes. No tenía ni idea lo que era. Y me fui a hablar con una microbióloga y decirle, ¿me explicas lo que es DBO y DQO de efluentes? Porque quiero acá. Y lo aprendo, porque uno tiene que tener la capacidad de aprender. Porque si no, va a ser la excusa, el mensaje va a ser la excusa. Como yo no tengo equipo interdisciplinario, me habilita a dar matemática siglo XIX, intramatemática, y que la aplicación la vean en el 5º año de la ingeniería. Y uno dice, no, es así. No caigamos en la trampa. No, yo también trabajo con todos matemáticos. O, por ejemplo, está bien lo que dice Pablo, los proyectos los financié. Yo ningún proyecto financié ni recibí un mango porque uno puede hacer modelizaciones con 0 pesos. O sea, si uno quiere hacer algo importante, grande, sí. Pero también puedo trabajar en la clase de matemática con modelizaciones con 0 pesos y uniendo los contenidos que uno trabaja. O sea, todo es posible. El abanico así va de lo blanco a negro con todas las escalas de grises. O sea, todo es posible. Es animarse, animarse a decir, arriesgate. Es creatividad también, ¿no? Animarse a la creatividad.
Y animarse a arriesgarse al fracaso también, porque Exacto. digamos, vamos a hablar de algunos fracasos, ¿no? Permiso, y tengo de esos un montón. Hablando de esto de que cuando Marcel dijo que no sabía qué cosa era de química, un proyecto que no nos gustó fue, digamos, compramos unos kits Arduino que no eran muy caros, generamos equipo con los chicos, cada uno tenía que ir a censar la contaminación ambiental del lugar donde vivía. Entonces el kit Arduino venía con sensores de dióxido de carbono, de ruido, sonidos y demás, ¿no? Bueno, ahí había una matemática, había unos logaritmos en la programación en Arduino. Yo sabía programar un poco en Visual Basic, un poco en Python, pero no para Arduino. Como dijo Marcel, Pablo se tuvo que sentar, pero no solo, de última llegó un momento, bueno, chicos, yo no sé. Fíjense cómo lo programan. Entonces dejé de ser una referencia, no lo sé. Y no tengo tiempo de aprenderlo. No te digo que me costó, o sea, llegó un momento en que me desligué de eso. Y no me parece mal. No lo sé. Listo, apréndanlo afuera. Fenómenos de eso también. Sí, claro, sí. Para mí hay Acá, un gran mensaje, ya te dejo para no, que porque hagas digo, las preguntas. no, que Un- Gisela compartió algo, nada más. muy cortito. Sí, Si yo pudiera, sueño dorado, como diría Abel Pintos, hacer un cambio en un profe muy tradicionalista, solo uno, lo único que quisiera es que deje de pensar qué quiero enseñar mañana y cambie esa pregunta, o qué voy a enseñar mañana en mi clase, y cambie esa pregunta por qué quiero que mis alumnos aprendan mañana. Yo me conformaría, porque si uno empieza a cambiar esa lógica, en cuanto pone la mirada en el aprendizaje de los alumnos, si percibe un poco del contexto, de lo que le pide la universidad, que está formando ingenieros y qué sé yo, algo va a mover. Mientras siga pensando qué es lo que voy a dar mañana, qué es lo que voy a explicar en el pizarrón mañana, estamos sonados. O sea, es un sueño dorado. Tiro otra breve. Es increíble para nosotros la potencia, la profundidad que tienen las modelizaciones. No terminamos nunca de analizarla. O sea, nos queda siempre un saldo para seguir estudiando, seguir comprendiendo. Yo mismo me sorprendo, mira, entre nosotros los colegas, los profesores, ¿cómo nunca se me hubiese ocurrido eso, digamos, al ver la modelización? O sea, esa riqueza para analizar es realmente sorprendente. Sí, hay algo que dejaron en el chat, Gisela, no sé si querés sí. contarlo. ¿Estás por acá, Gisela? No sé Buenas si tardes, ¿ahí me escuchan? ¿Me sí, escuchan ahí? sí, Sí. Ah, sí. bien, voy viajando, voy viajando. Oh, Yo soy de la localidad, yo soy de Catamarca y yo participo en Olimpiadas Matemáticas Argentina empezamos a trabajar con esto, como eso les compartía, porque yo aparte habla sobre las casas con electricidad, con el sistema solar. Hay varios problemas que los podemos adaptar a lo que es nuestras localidades, porque está con datos de Estados Unidos, pero lo podemos adaptar para nuestras localidades porque son temas bastante reales. Por eso lo compartía. Yo nada que ver con qué bueno, ingeniería, pero me interesaba sobre modelización. qué bueno. Después lo voy a mirar. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver en el chat. Hola, ¿qué tal? No, ahí está. ¿Sí? Por ahí la pregunta es un poco cuadrada, por así decirlo, pero visto desde el lineamiento de cómo se plantean las materias en la universidad, me imagino que esto, digamos, lleva cierto tiempo extra, ¿no? Parte de ese tiempo extra me imagino que los estudiantes o las estudiantes lo pueden dedicar fuera de clase, pero también entiendo que puede llegar a pasar que con este método de modelizar haya, digamos, falte tiempo para cubrir los temas, ¿no? Los temas cuadrados que se dan en los diseños curriculares. En sus experiencias, esos temas
hacen algo mixto o lo dejan sin realizar, digamos, sin tratar en clase? ¿Cómo ha sido más o menos? Como para tener un punto de referencia de lo que ya han hecho ustedes que han estado probando. Es que no trabajás de manera lineal. Primero que no es todo modelización. Uno trabaja, desarrolla cosas, vas trabajando con proyectos a la par que vas trabajando con esto. No es que de ahora en más los siguientes 3 meses nos dedicamos a analizar DQO y DBO de efluentes. No, o sea, vas trabajando porque además eso significó, voy a retomar lo que decía Mabel al principio, es planificar toda esa tarea, pensar cómo evaluar algo, no lo dejo así supeditado. Entonces uno dice, bueno, dentro de esto, al mismo tiempo tendré instancias donde trabajo determinadas cuestiones, donde trabajo este determinado proyecto, o pongo el tema yo, o pongo un tema que sale por parte de los estudiantes, porque quiero ver determinado, o sea, quiero que mis estudiantes desarrollen ciertas competencias, entonces por eso quiero que se arriesguen ellos a preguntar, entonces forma parte de una planificación. Entonces es posible, totalmente es posible trabajarlo de esa manera. Te pasa como si estuviera en la escuela secundaria cuando uno dice, bueno, no, yo por trabajar con los contenidos no puedo trabajar con proyectos, un proyecto interdisciplinario. Sí, lo podés hacer, o sea, que uno regula el tiempo, parte trabajas acá, nos ponemos de acuerdo, la semana que viene, qué avances tuvieron a ver en tal proyecto, nos ponemos de acuerdo, dedicamos unos minutos, no se avanzó mucho porque a lo mejor estás una huerta donde estás analizando crecimiento de lechuga, cultivos hidropónicos, y entonces uno dice, necesito tener los datos y no me voy a quedar así esperando que crezca la lechuga en la botella de agua para tomar datos. La vida continúa mientras avanzas con otras cosas, mientras vas tomando datos del crecimiento de los cultivos hidropónicos. Digo acá porque acá en la ingeniería agronómica hacer eso, en el área de matemática, cultivos hidropónicos, todo, pero continúa la vida mientras tanto. Igual hay algo que te saca de la obligatoriedad de pasar haciéndole clic por el barrido exhaustivo de los contenidos que figuran en el índice de lo que tenés que dar. O sea, te cambia la forma de concebir la enseñanza porque priorizás lo que querés que tu alumno aprenda, el tipo de competencias que querés que adquiera, y estas cuestiones que mencionaban tanto Pablo como Marcel, que es la autonomía del alumno. Digo, tu inversión está ahí. Vos lo que tenés que lograr es un alumno autónomo, no te va a tener. Te tiene unas miserables 100 y pico de horas con suerte. Entonces, ¿qué hago en esas 100 y pico de horas? ¿Trato de darle mucho y que dependa de mí para saber si está bien o está mal? ¿O trato de darle herramientas para que se maneje solo? Cuando uno piensa, digo, yo ahora estoy dando una materia que tiene 64 horas. 64 horas. Yo les suelo decir eso, a ver, aprovechemos esto, porque en nada nos dejamos de ver. Entonces, ¿en qué quiero invertir? Y ahí cada profe se va a tener que contestar cruzado por los parámetros institucionales para no ser un disruptivo en una institución. Que yo voy y hago lo que quiero porque aprendí así, a mí me dieron mucha matemática y salí bueno, y qué sé yo. Si uno toma los parámetros de la institución y esos requerimientos que vienen impuestos y pensás en tu alumno, en lo que querés que aprenda y en que querés promover tu autonomía, su autonomía, y clase tradicional no vas a dar. Te vas a empezar a jugar por otra cosa. ¿Te puede salir horrible, como dice Pablo? Sí, puede ser, pero aprendés tanto ahí, que bueno, que lo mejorás. Como eso no te come todo un cuatrimestre o todo un año, como dice Marcel, lo vas a ir mejorando entre medio. Y de todos modos, la selección de los contenidos, ahí en el caso de Rodrigo, tenés que ser reflexivo en términos de lo que decía Mabel, es ¿qué quiero que mis estudiantes aprendan? Y yo le sumo estas preguntas que también las compartimos con Mabel, es ¿por qué querés? Voy a poner algo clásico de lo que aparecería que uno dice, me lleva mucho tiempo. Me ubico clase de análisis matemático, primer año en ingeniería, y me la paso explicando cómo graficar funciones. Matemática siglo XIX, eso. Cuando uno dice, ¿por qué querés que tu estudiante aprenda a graficar a lápiz y papel una función cuando nunca en su campo profesional así me cayó esta exponencial horrible y la tengo que graficar? No le cayó eso.
Le cayeron bases de datos donde él tiene que intentar inferir comportamientos de... Entonces uno dice, ¿tiene sentido dedicarle mes y medio a graficar, a hacer tablas, pensando que estoy en el siglo XIX, que no tengo la posibilidad de ver una función? Entonces hacemos todo un análisis de la función, qué pasa, la polinómica de grado 3, le saco las raíces y todo para dibujarla? Uno dice, perdí tanto tiempo cuando, si me hubiese hecho esa pregunta que decía, Mabel, ¿qué quiero que mis estudiantes aprendan mañana? ¿Y por qué quiero que lo aprendan en ese contexto? Me di cuenta que uno dice, es inservible. Sería conocimiento abundante, preciso e inútil en ese caso. Entonces, eso te lleva a sacar una tijera y decir, no, no me puedo poner. Si querés graficar una función, pero la metés en cualquier graficador. No, ese no es un problema relevante, cómo graficarla. Sí, ahora es qué cosas donde intervienen funciones y te lleva a cambiar la lógica de lo que querés enseñar. Ahora, lo que reflexiona Rodrigo pone en evidencia la presión que sentimos muchos profesores respecto al buen desempeño docente, ¿no? El desempeño docente es saber, no digo que lo haya dicho Rodrigo, pero me hace acordar a esta cuestión de cómo evalúo yo que fui un buen profe. Miro el listado de contenidos y digo, llegué hasta acá. Yo voy a contar algo confesional, total, esto no queda registrado y nadie lo está mirando. A mí cuando empezamos con los proyectos fue un golpe muy duro, porque, por ejemplo, el tema de los proyectos de los molinos, un grupo de estudiantes, bueno, hay que cortar el alambre de las riendas tensoras de los molinos. El molino tiene 6 metros de alto, eso va anclado en principio a 6 metros de distancia. ¿Podés cortar el alambre? ¿Qué haces? Teorema de Pitágoras, algo de trigonometría si querés, pero te sale rapidísimo. Parálisis total. Concepto de secundario. Nadie va a dudar de que esos conceptos lo vieron, o sea, se los dijeron en el secundario. Es muy fuerte, a esto quiero llegar, ver cuánta ficción tiene un aula, sobre todo las tradicionales. Es una gran ficción didáctica donde yo genero las preguntas apropiadas acorde a lo que yo dije para obtener la respuesta que yo quiero. Es más, el estudiante pregunta a principio de año, ¿qué pretende usted de la cátedra? ¿Podría dar los lineamientos de lo que pretende? Eso se llama contrato didáctico, ¿no? Entonces, a mí me costó tiempo, esto ya digo, me hago cargo yo de lo que me pasó, me llevó tiempo a darme cuenta de cuánta ficción hay en un aula y que cuando empezamos a salir afuera con los proyectos, con las modelizaciones, veíamos que los conocimientos, entre comillas, que habíamos visto y aprendido, no salían en autonomía. Yo invito a que nos choquemos contra esa pared y eso va a empezar a cuestionar el sistema tradicional. Encontrémonos con unos chicos en una esquina y pidámosle, sin indicios nuestros, sin ningún tipo de trampa, tal cosita sencilla. Van a ver lo cruel que es la realidad y cómo eso que se aprendió, digamos, teóricamente, no es rescatado por los chicos, porque no tejieron el vínculo con la aplicación y otras cuestiones más. Así que esto es un cuestionamiento muy fuerte a la enseñanza tradicional. No lo logran aplicar, no sirve, no lo puede usar. Había una pregunta que creo que Jorge, ¿la modelización sería útil para reforzar la nivelación de los estudiantes de primero? Supongo que será primer año de la universidad. Sí, de primero, que es donde generalmente, primero buenas tardes y muy útil todo. Tengo un problema con el tema de la cámara, por eso no la puedo. No hay problema. Pero realmente les agradezco a todos por sobre todo compartir esta experiencia que realmente es muy útil. Pero bueno, también la problemática que tenemos en matemática de primero de todas las ingenierías es justamente eso, que tal vez encontramos distintos niveles en los estudiantes y bueno, dentro de todas las estrategias habidas y por haber en lo que sería una especie de refuerzo o nivelación necesario para todas las competencias que necesitan a lo largo de la carrera, bueno,
les quería preguntar a ustedes que tienen más expertise concretamente la modelización, si serviría como estrategia, ¿no? Mira, permiso, me lanzo yo. En la última diapo que compartí habla de herramientas de data mining como quiero llamarle, para, no me animo a decir la evaluación, pero sí los aprendizajes que están produciendo. Ahí lo que vimos, hicimos unas 40 preguntas con diferentes criterios y demás, y bueno, lo que observamos era que había 3 tipos de grupos de estudiantes. No voy a entrar en detalle porque es bastante extenso, pero a tu pregunta yo no sé si hablaría de nivelación, porque nivelación a mí me reenvía la cuestión de que los que están abajo, por decirlo así, los que están arriba se quedan acá y los que están abajo suben. No quisiera que los que están acá se queden acá, quisiera que todos sigan subiendo, ¿no? Por decirlo sencillo. No hablaría de nivelación, hablaría de que te potencia los aprendizajes, sí. Que todos, y algo que al menos yo no dije antes, que permite, son tan ricas las modernizaciones, que permite que muchos estudiantes encuentren vetas de interés, temas de interés para su desarrollo profesional, que en la cátedra lisa y llana no ven. Nosotros tenemos estudiantes que en tal proyecto se empiezan a volcar, profundizan sobre un área, y eso los potencia. Entonces, no hablaría, para resumir, ¿no? No hablaría de nivelación, sino de potenciación, si querés. Como un turbo, en términos mecánicos, se llama ingeniero, un turbo, ¡boom!, que les permite encontrarle sentido al aprendizaje y los potencia. Coincido completamente y sería hasta más categórica, Jorge, si me lo permiten. Total, tampoco esto se ve por ningún lado Te ni pido queda grabado. disculpas, no, te pido disculpas porque es una problemática que tenemos a veces en matemáticas cuando te dicen, pero me estás mandando gente, o tengo gente que no sabe la regla de 3 simple. A ver, disculpen, es una problemática que tenemos post pandemia también, que tal vez también cae dentro de otra problemática que tenemos, pero bueno, realmente acoplo a lo que fueron diciendo ustedes, ¿no? Mira, y acepto todo. Pensalo así, la diversidad de tus alumnos va a seguir siéndolo, y de los aprendizajes que tienen alcanzados y de lo que van a alcanzar bajo una misma propuesta, es inherente a un grupo de estudiantes o de personas la diversidad. Yo voy en la línea de lo que dice Pablo de seguir potenciando, o sea, uno los está invitando a avanzar, cada uno va a tener un punto de partida diferente. Bueno, hay que subir y hay algunas cosas que tienen que poder resolver. Es clave poner las pautas de evaluación. Uno diría, ¿y no va a aprobar porque no supo la regla de 3? Es que se te va a desvanecer la regla de 3 en el medio, la habrá resuelto con otro, habrá visto cómo se usa. No, va a ser irrelevante porque el foco está en otro lado. Entonces, hay huecos de la formación que si uno se los pretende rellenar, yo te diría hasta hacer el ejercicio, aunque en realidad no quisiera que lo hagas, pero si vos hicieras el ejercicio de intentar rellenarle los agujeros a los alumnos y decir, voy a usar un mes o 2 para hacer todas las cuentas que no saben, todas las fracciones, los casos de factoreo, qué sé yo, lo das vos que sos fabuloso profe y agarrá a tus mismos alumnos al mes siguiente, se van a equivocar igual, porque el modo ese no resuelve. Entonces hay que correrse de ese lugar y poner el foco en algo valioso. Y lo que necesiten completar, aprender, qué sé yo, que cada uno lo haga. Habrá uno más dúctil en la comunicación oral, estos proyectos suelen presentarse, otros que van a tener que presentarlos por escrito con un PowerPoint, otro que es más dúctil con las cuentas, con el uso de la tecnología. Bueno, aprovechémonos y vayamos mejorando entre todos. No se resuelve, o sea, esa nivelación, al margen de lo que dice Pablo, que es el que está acá, yo no quiero que quede, quiero que siga, pero no se resolvería. En ese sentido digo que sería más categórica. Sí. Muchas gracias por la respuesta. Sí, obviamente coincido en ese paradigma, pero bueno, piensen en la contextualización de todos los profes de segundo, tercero, cuarto, que te dicen, bueno, justamente esto, ¿no? Que
cómo van avanzando, cómo llegó hasta acá, cómo llegó a segundo una persona que no sabe sumar sin calculadora, qué sé yo, no sé, te digo. Sí, bueno, igual sí. tienen, perdón, Mabel, bueno, ok, sin calculadora, en realidad un hombre sin una herramienta tecnológica dudo que pueda sobrevivir mucho tiempo, más allá de la clase de matemáticas en la vida misma, ¿no? Punto uno. Punto dos, como lo consigo yo con tecnología, a veces he tenido colegas que me han dicho, no saben resolver un sistema de 4x4 en papel. Ah, vos no sabés lo que es Photomat, entonces le digo. Porque aparezco con el celular, con la imagen así, lo resolví. Y ya está. Más rápido, sin error, y me preocupo de la parte humana, que es la de analizar el sistema y tomar una decisión en base a ese sistema, que vos no se lo enseñaste. Y más aún, digo, la muestra de distribuyó el cuadrado en la suma, entonces no sabe cuadrado del binomio. Es una inferencia grosera también. Sí, sí. O sea, no podés afirmar que no sabe el cuadrado de un binomio porque se equivoca en algún momento, porque tal vez en otro contexto sí lo sabe hacer. Digo, hay mucha cosa sabida desde la educación matemática respecto de la resistencia de ciertos errores en los estudiantes que ocultan ciertos obstáculos de origen epistemológico, por ejemplo. O sea, cuestiones que son inherentes a la complejidad de los conceptos. Entonces, esa conclusión de que, bueno, le puse una cuenta y no la supo hacer en un contexto, tampoco te permite decir no sabe nada de todo esto, ¿qué fue lo que vos, profe, le diste? Que no sabe hacer tal cosa. Hay un montón de cosas que puede saber. Nos agarran a nosotros mismos dentro de una disciplina que no damos y no aprobamos. Te agarran así, Obvio. topología algebraica y te preguntan algo y desapruebo. Funciones Totalmente. analíticas o te agarran con estadística inferencial y uno dice, no lo sé, uno dice, ¿y cómo te recibiste? Es que no lo estoy usando, entonces le pasa lo mismo a los estudiantes. Fuera de contexto es rápido decir, fácil decir, no sabe hacer esto. Claro. Por eso ahí está la inversión. ¿En qué invertís? Por ejemplo, yo no dejaría de invertir en que puedan acceder a información de Internet, a confiar en los sitios, a tener algún criterio para confiar en el sitio y una vez que encuentre la información, cómo comprende eso que está ahí y cómo lo usa para lo que tiene que resolver. Si yo tuviera que invertir, invertiría en eso, en mis 64 horas que tengo con los alumnos, por ejemplo. Pero lo que yo creo que se ve acá es todas las presiones que tienen los profesores. Y sí. Todo esto que estamos hablando son todas las presiones que tienen. Ahora, ¿cómo? Yo no tengo una solución porque entiendo que cada contexto encuentra una solución apropiada, pero cuento lo que hemos hecho o estamos haciendo nosotros. Al principio tuvimos mucha resistencia con este tipo de propuestas y tuvimos que ser muy pacientes, muy persistentes, muy prudentes. Al principio trabajábamos solos porque había mucho ataque de afuera. En una carrera, en otra nos promovían muchísimo esto, ¿no? En una carrera más tradicional era trabajar en soledad hasta que empezaron a aparecer los resultados. 1 año, 2 años después. O sea, fue un hermetismo, teníamos que asegurar, trabajar mucho para que funcionara. Y empezaron a aparecer los resultados. Y poco a poco la gente, poco a poco, los colegas empezaron a reconocer y a valorar eso y a preguntar. En cambio, en nuestra carrera, otro ecosistema, era una imagen era entrar de box, entrar a la pista rápido, tipo Fórmula 1, porque estaban corriendo realmente con este tipo de propuestas. Fue mucho más rápido, el ecosistema era mucho más acorde al tipo de propuestas. Así que también depende del lugar, pero en un ecosistema adverso, llamémosle así, hay que ser paciente de objetivos muy humildes, muy de a poco, e ir aprendiendo y compartir. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o algún comentario más? Yo creo que no leí nada más acá. Bueno, a ver, vamos a ver en YouTube. No.
queda mucho para pensar, ¿no? Nos vamos con muchas ideas para pensar, analizar. Sí, increíble Photomat, Todos, dice ¿no? Rodrigo. Sí. Es humillante Photomat, Rodrigo, ¿no? Es humillante, sí. Sí. Qué bueno. Y no solo el Photomac, yo encontré también calculadoras de independencia lineal, operadores Sí. con matrices, y todo es una revolución cuando los ocupo con mis alumnos. Sí, Nos está ahorramos buenísimo. bastante tiempo. Y Está buenísimo porque obviamente, te deja pensar qué voy a hacer con eso. claro, Está y te buenísimo. deja y te avisa, no sigas dando lo mismo que dabas antes, Sí, porque ahora es a punto con el celu. Claro, no Pero no podés le, pero no reducir la le inhibo enseñanza a técnicas nada más. O sea, sí. claro, pero no le inhibo el uso del celu porque tiene el Photomat. Digo, yo tengo que pensar qué otra cosa le pido. Exacto. No le digo, ay, en mi clase no uses el celu porque yo sé que tiene el Photomat y uso mis mismos ejercicios de hace 20 años. Me toca pensar qué hacer, qué le doy. Es como si yo fuera al médico y le diga, perdóname, no quiero que use una tomografía computada, a mí poneme, no sé, el martillito en la rodilla y evaluarme así. No, yo voy a querer que él use la tomografía computada conmigo, ¿no? Bueno, a nosotros nos pasa al revés. Nosotros trabajamos con una aplicación, varias aplicaciones de celular. Una es Probability Distributions, porque la tabla normal no existe, ya no sé qué es eso, la normal 01, entre ellas, ¿no? Entre otras. Y los alumnos nos dicen, ¿podemos usar el celular? Porque siempre usamos el celular, y en los exámenes, ¿podemos usar el celular? Y sí, no, les voy a decir, no, ese día tienen que usar la tabla normal 01. No. Pero ellos están desacostumbrados porque les parece extraño tener que trabajar con eso. Así que bueno, es costumbre también, ¿no? Uno tiene que ir adaptando al resto, tanto a sus colegas como a sus estudiantes. Pero está buenísimo porque nos pone a estudiantes y a nosotros en un plano más arriba, ¿no? Exacto, a pensar de otra manera. Los resultados estos que saqué en Photomat los empiezo a interpretar y en nuestro caso yo siento que es un laburo, un trabajo intelectual mucho más potente y más complejo que haber resuelto el sistema de ecuaciones. Claro, o sea, exacto. Sacar las conclusiones, tomar una decisión en base a ese resultado, nosotros nos resulta más complejo que el algoritmo de resolver el sistema. Es una actividad intelectual. Es que te ahorra todo ese tiempo que tardás con los algoritmos, lo usás para analizar y para pensar otro tipo de actividades también. O sea, hay que pensar otros tipos de actividades para aprovechar eso. Bien, no sé quién. ¿Alguien más? Bueno, ¿cómo ha pasado? Acá alguien más. Laura, ¿cómo se podría hacer un trabajo de modelización utilizando Photomat? Ahí está. No, creo que la pregunta no pasa por así. Por cómo usar e integrar Photomat. Porque claro. Lo que vos te planteas es una pregunta potente e importante. El recurso no puede ser, ¿cómo hago para modelizar usando GeoGebra? GeoGebra es un recurso. Claro. Entonces, podés usar GeoGebra, Photomat, Excel, si te hace lo que vos quieras. El foco no está en usar el recurso, está en una pregunta potente donde vas a usar muchos constructos matemáticos. El recurso no tiene que ser tu foco de estudio. Que decida cuándo quiere usar y lo que quiere elegir. Liberáselo. Que decida cuándo necesita algún recurso y cuál. ¿Quiere uno? Bueno, ¿cuál? Que no te venga a preguntar a vos, porque esto de la autonomía no te va a tener ahí. Claro. Te levante la mano. ¿Puedo usar la Casio 82 TL? Hijo de Dios, usá calculadora, Photomat, la que quieras, no importa el recurso. O sea, lo que importa es las ideas que están detrás, el análisis que vas a hacer, lo que está detrás, una pregunta muy potente, pero que tiene construcciones matemáticas muy, muy potentes. Claro.
Claro, yo voy al ejemplo, bueno, yo soy medio fierrero, ¿no? Debo confesarlo, no sé mucho, pero me gusta. Así que, pero voy al ejemplo de Marcel cuando habló de la amortiguación, la suspensión del vehículo. Digamos, ese es el contexto, suponte. Y si aparece Photomat, hay que pensarlo como una herramienta, ¿no? Como la llave con la que arreglo algo. Mi objetivo no es, cuando voy al mecánico, mi objetivo no es que el mecánico use la llave 14, ¿sí? Mi objetivo es que el mecánico me arregle el auto. La herramienta que va a usar está a cargo del mecánico. Si va a usar Photomat, ahora voy a nuestro, si voy a usar Photomat, GeoGebra, lo que es Excel, lo que vos quieras, eso depende de muchísimas cuestiones. O sea, que el objetivo para mí, como decía Marcel, no es Photomat. El objetivo es, bueno, generar un contexto de aprendizaje. Y después veré, es como voy al mecánico, y después veré qué herramienta utilizo en función del problema. Es que si no dependería del Photomat o de la llave 14. Si no tengo la llave 14 o el Photomat, no puedo resolver una situación. Claro. De todos modos, una cuestión didáctica que sí ya lo hablamos con Mabel. Pasa habitualmente, hay veces los profes que de golpes empiezan a usar recursos, quedan maravillados con el recurso. Y es un error didáctico que cometen, hay veces que en lugar de estar enseñando matemática, terminan enseñando geogebra. El recurso. El recurso. Sí. Entonces, aparecen consignas con esta categoría. Usando GeoGebra. ¿Cómo usando GeoGebra? El foco tiene que ser una actividad matemática, no usando GeoGebra. Y después, coloque el deslizador, haga tal cosa. No, y quedó maravillado el profe diciendo, mirá el deslizador. Entonces, lo incorpora en las consignas. Use el deslizador, coloque, active rastro en el punto para dejar tal cosa. Uno dice, no, eso es el recurso. Te estás perdiendo preguntas potentes matemáticas. Después que vos, no puede ser que el recurso te quedaste maravillado, pero eso es un error didáctico frecuente que cometen los profes cuando empiezan a usar nuevos recursos. Y otro error común es uno considerar que como profe está haciendo uso de la tecnología en la clase si quien la usa es el profe. El profe tiene que diseñar su clase para darle la libertad al alumno que utilice el recurso que quiera. Eso nos obliga a cambiar las preguntas. Con lo que están diciendo, con los ejemplos que dan Marcel y Pablo, bueno, el foco va a estar en alguna cuestión de interés para el profesional que estoy formando. Mónica incluso daba ese ejemplo para contador. Pongo una pregunta de interés para el profesional que estoy formando, para cuya resolución se va a usar matemática. Camino a seguir, el alumno decide. Recursos que va a utilizar, el alumno decide. No le vienen las instrucciones dadas. A mí me pasó que en ese que mostré de GeoGebra, de minimizar las caras laterales del potabilizador, yo lo hice en GeoGebra porque yo manejo un poco GeoGebra, pero me pasó un estudiante que lo hizo en un software que ni conocía y dio vuelta todo el trabajo excelente de otro software, que no era AutoCAD tampoco. Después otro cayó con AutoCAD. Yo digo, chico, dale. Pero bueno, yo me siento más cómodo en GeoGebra, me desenvuelvo en GeoGebra, pero dale con el otro software, no sin problema. O sea, y ahí estaba inclusive la riqueza de cómo se complementaban los softwares. Eso está muy, muy interesante. No sé si quedará alguna otra pregunta o comentario. Buenas. No sé si es una pregunta, porque en realidad quizás no estamos en esa instancia todavía, pero al suplantar unas actividades, como por ejemplo, dijeron por ahí, resolver un sistema matricial, y reemplazamos esto por Photomat, quizás hay alguna competencia que no fue explicitada, que estaba implícita dentro del procedimiento de Gauss-Jordan, que quizás tiene que ver con cuestiones, no sé, algebraicas o bueno, justo no es muy brillante el ejemplo, pero quizás dentro de algo antiguo había una competencia todavía útil que era implícita, ¿no? Supongo que nos daremos cuenta en el futuro si tenemos que también cambiar nuevamente para reemplazar eso de ahí que creíamos que era inútil y que resultaba ser una competencia válida, ¿no? ¿Cómo lo ven? No, tal cual, no se trata de matar al rey para poner otro nuevo rey, ¿no? O sea,
se trata de ver dónde hay riqueza, para mí, dónde hay riqueza. Hay cuestiones que, suponte, puede que aparezcan interesantes en un sistema, en la resolución a mano de un sistema de ecuaciones, ¿sí? Y también debe haber cuestiones que no convendrá hacer. O sea, yo no creo que sea tan blanco y negro. Pero de todos modos, no podría ser que tu objetivo sea la técnica por la técnica misma. Claro. ¿Qué sería? Entonces, yo doy sistemas de ecuaciones por la técnica misma, porque en tu vida profesional no te caen los sistemas ya resueltos. Así diciendo, lo que tenés que hacer porque lo haces con Photomat. En tu vida profesional te caen problemas, donde tendrás que ese problema a lo mejor se puede resolver mediante un sistema de ecuaciones. Y eso es mucho más difícil. Darte cuenta de que este problema lo puedo llevar a un sistema de ecuaciones, y hay veces no de 3×3, sino muchos más grandes. Entonces, la técnica de hacerlo a mano de Gauss-Jordan, cuando te quedó una matriz de 11×11, no lo vas a hacer a mano. Pero entonces, ¿cómo te diste cuenta todo el conjunto de variables que intervenían dentro de un problema? Entonces, esa es una competencia que es mucho más potente que resolver la técnica por la técnica misma. Pasa cuando los errores se los cometemos, si miramos con los estudiantes y le pedimos que resuelva, despeje n más k pi ecuaciones, así despeje la x por el placer de despejar la x. Y uno dice, ¿cuándo tenés como problema solo despejar una variable? La idea sería resolver problemas, que esos problemas donde un modelo matemático sea alguna ecuación en particular. Eso es mucho más difícil. Entonces, te lleva a plantearte qué es lo que querés estar enseñando. Y si es valioso enseñar la técnica por la técnica misma, que más allá de esto, como decía Mabel, me olvido rápidamente de la técnica, que la aprendí para un examen y después me lo olvido, la técnica. Pero la capacidad de resolver problemas va mucho más allá de la técnica. Lo que dijo Marcel para mí está recontra importante. Digamos, una de las mayores dificultades que tenemos es la etapa inicial de una modelización. Yo tengo un contexto, el contexto no te dice, una variable no te dice yo soy importante, yo no soy importante, a mí no te olvides de considerarme. El contexto está ahí callado, en silencio, y el trabajo es decir, esta variable es importante, esta no, esta la estimo, esta la parametrizo, esta la consulto, esta le pongo coeficiente. Ese trabajo, no sé cómo calificarlo, pero es tremendamente complejo y rico. El de la realidad, filtrarla y llevarla a un modelo matemático, y no es lineal el laburo, es de muchísimas idas y vueltas hasta que se estabilizó, y ponerle, después empiezo a laburar dentro del modelo. Pero realmente eso es mucho más rico que una tarea técnica algorítmica. Bueno, creo que ya no quedan preguntas y estuvo muy, muy interesante, me parece, ¿no? Y estuvo bueno que todos pudieran participar. Esta última parte, lo mejor, ¿no? Además de las exposiciones, por supuesto. No, pero era el plan, Era el plan. Se cumplió el plan.